Bien. Ok, vamos a comenzar entonces con la parte de tórax. Muy bien. Bien. Bien, vamos a empezar con el tórax, ¿no? La siguiente región. Muy bien. El tórax, estructuralmente hablando, desde el punto de vista de los huesos y sus cartílagos, el tórax está constituido pues por 37 huesos, ¿no? 37 huesos y 35 cartílagos. Los 37 huesos son las 12 vértebras torácicas, que están en la parte posterior, parte de la columna vertebral, que ya lo hemos estudiado en la región respectiva, en el dorso. 24 costillas, 12 a cada lado, 24 costillas, y adelante un esternón. Esos son los 37 huesos del tórax, ¿correcto? Y 35 cartílagos, ¿correcto? Es decir, 24 cartílagos costales en el extremo anterior de todas las costillas, sin excepción, todas las costillas en su extremo anterior poseen un cartílago, incluso las dos últimas, vean ustedes acá, incluso las dos últimas poseen también un cartílago. Todas las costillas tienen un cartílago en su extremo anterior. Ese cartílago se llama cartílago costal, cartílago costal. Y la unión o el conjunto formado por la costilla con su respectivo cartílago se llama arco costal. Arco costal. Arco costal es el conjunto, la costilla más su respectivo cartílago. Cuando uno habla de costilla, habla solamente del hueso, pero cuando habla de arco costal, está hablando de la costilla más su cartílago. Todas las costillas, sin excepción, absolutamente todas, tienen un cartílago en su extremo anterior. Y esos cartílagos costales son de naturaleza hialina, son cartílagos de naturaleza hialina. En cambio, también entre las vértebras también hay cartílagos. Como son 12 vértebras torácicas, entre ellas hay 11 cartílagos, 11 discos intervertebrales, que ya también los hemos estudiado en columna vertebral, pero estos cartílagos son de naturaleza fibrosa. Fibrosa. ¿Ok? Muy bien, no lo olviden. Las vértebras torácicas, recordar básicamente, es como una vértebra característica, tiene forma de un candado, ¿no? Las vértebras torácicas en la parte anterior tiene un cuerpo, y en la parte posterior tienen el arco, ¿no? El arco. Ah, creo que es verdad, el puntero, ¿no? A ver, acá está. Bien, acá está el cuerpo vertebral que está hacia adelante y el arco vertebral que está hacia la parte posterior. Entre ambos se forma el agujero vertebral, por donde está la médula espinal con sus cubiertas. Muy bien. Las vértebras torácicas son 12, se clasifican en vértebras típicas, torácicas típicas, que son de la T2 hasta la T9, y las no típicas, las que tienen alguna diferencia, ¿no? De T11, las dos primeras y las dos últimas. O perdón, la primera y las tres últimas. La primera y las tres últimas, ¿correcto? Muy bien. ¿Cómo es una vértebra torácica típica? El cuerpo vertebral es de tamaño mediano, más grande que el de las cervicales, pero más pequeño que el de las lumbares, y posee 4 hemicarillas, es decir, mitad de carilla, semicarillas, para articularse con la cabeza de 4 costillas. Una vértebra torácica se articula con 4 costillas, ¿correcto? Dos que le corresponden en número, dos costillas que le corresponden en número, es decir, si esta es la vértebra T7, se va a articular con la séptima costilla a cada lado, con la que le corresponde en número, pero también más abajo con la octava, con las 2 octavas costillas, ¿correcto? Pero ¿por qué es hemicarilla? Porque solamente se articula con la mitad. La costilla se articula con 2 vértebras, es decir, tiene dos hemicarillas también, ¿correcto? Entonces, eso es importante. La articulación entre el cuerpo de la vértebra con la cabeza de la costilla se denomina articulación costovertebral. Asimismo, en la apófisis transversa tiene una carilla completa que se articula con el tubérculo costal de la costilla que le corresponde en número, ¿correcto? Y esa articulación se llama costo transversa. Entonces, la articulación entre el cuerpo vertebral y la cabeza de la costilla se llama costo vertebral. La articulación entre la apófisis transversa de la vértebra con el tubérculo costal se llama articulación costo transversa. Muy bien. Las vértebras torácicas no típicas, ya les he dicho, es la primera y las tres últimas. La primera, en su cuerpo, en vez de tener 4 hemicarillas, como tienen todas las demás vértebras torácicas,
Esta tiene dos carillas completas, dos carillas superiores y tiene dos hemicarillas inferiores. O sea, no tiene cuatro hemicarillas. Todas las vértebras típicas tienen cuatro hemicarillas, dos hemicarillas superiores, dos hemicarillas inferiores. Pero la primera, las dos superiores son carillas completas. Debido a que la primera costilla, el primer par de costillas, se articula única y exclusivamente con esta vértebra. ¿Correcto? Muy bien. La vértebra T10 en su cuerpo tiene solamente dos hemicarillas superiores. ¿Correcto? Y para las décimas costillas. Y las vértebras T11 y T12 tiene dos carillas para la costilla respectiva nada más. Y además en su apófisis transversa no posee carillas para articularse. Es decir, estas carillas que hay en las apófisis transversas no hay en las dos últimas vértebras torácicas, es decir, en T11 y T12. No hay. Por lo tanto, no se articula. La apófisis transversa de T11 y T12 no se articula con el tubérculo costal de la costilla 11 y 12. Por eso están flotando, entre comillas, las costillas 11 y 12. ¿Ok? Muy bien. Bien, ya hemos hablado de las vértebras, las costillas. Las costillas son 24, 12 a cada lado, 12 pares, ¿correcto? Y son huesos planos. Las costillas no son huesos largos. Las costillas son huesos planos, ¿correcto? Aquí están las costillas, huesos planos, ¿correcto? 12 son alargadas, que es otra cosa. Son huesos planos, pero que son alargados. Ese es otro tema, ¿correcto? Y se clasifican en típicas, de la 3 a la 10, no típicas, las dos primeras y las dos últimas. ¿Ok? Muy sencillo. Las costillas típicas, aquí vemos a la costilla, es un hueso plano, pero alargado y encorvado, ¿no? Alargado y encorvado. Eso es característico de las costillas, ¿no? ¿Correcto? De atrás, desde su extremo posterior empezamos a nombrar las estructuras. En su extremo posterior está la cabeza. Perdón, pensé que estaba señalado. La cabeza costal. Luego sigue el cuello. Luego sigue el tubérculo costal. Y todo lo demás, el resto, es el cuerpo de la costilla. Esas son las cuatro partes de una costilla característica. Cabeza, cuello, tubérculo y cuerpo. ¿Correcto? Muy sencillo. Son las cuatro partes de una costilla. Empezando desde el extremo posterior, desde su unión con las vértebras. La cabeza está en el extremo posterior, sigue el cuello, el tubérculo y todo lo demás es el cuerpo. ¿Correcto? La cabeza de una costilla típica tiene dos hemicarillas, ¿ven? Dos hemicarillas, porque se articula con dos cuerpos vertebrales, con el que le corresponde en número y con el de arriba. Es decir, si esta es la costilla 7, por ejemplo, se estará articulando con la vértebra T7, pero también con la vértebra T6. ¿Correcto? Muy bien. El cuello, que es la porción más angosta de una costilla. Luego el tubérculo que tiene una carilla, se articula con la apófisis transversa de la vértebra. Y finalmente el cuerpo, que es todo lo demás, el cuerpo que posee, como ven ustedes acá, una cara externa, ¿no? Que mira hacia afuera del tórax, una cara interna que mira hacia el interior del tórax, ¿correcto? O sea, cara externa, o puedes decir extratorácica. Una cara interna, o puedes decirle intratorácica, mira hacia el interior del tórax. Asimismo tiene un borde superior, tiene también un borde inferior, ¿correcto? Bien, resulta que el borde superior suele ser redondeado, suele ser romo y además es único. Es un borde grueso, un borde redondeado, romo, no afilado, no cortante, ¿correcto? Y que es único, ¿no? El borde superior. El borde inferior es afilado, es agudo y además está dividido en dos labios, como ustedes pueden ver acá. El borde inferior posee dos labios, un labio externo, un labio interno, entre los cuales se forma un surco o un canal. Se llama el surco costal o canal costal. Surco costal o canal costal que se encuentra en el borde inferior de la costilla.
Y este surco por aquí va a discurrir, por aquí va a transitar el van intercostal, es decir, la vena, la arteria y el nervio intercostal. Van a recorrer, transitar, discurrir, pasearse por acá. ¿Correcto? Bastante simple. Ese es el van intercostal. Está pegado al borde inferior de la costilla, no hay que olvidarlo. Entre los dos labios del surco costal que está en el borde inferior. Muy bien, eso es lo que uno ve. Asimismo, el cuerpo tiene, como he puesto acá, el ángulo costal. Este de acá es el ángulo costal, que permite que el cuerpo gire y se vaya hacia adelante, ¿no? Muy bien, nada más, eso es lo principal. Perfecto, aquí está lo que les comentaba. Precisamente en el borde inferior de la costilla está el surco costal. En el surco costal se aloja el van intercostal. Vena, arteria, nervio. En ese orden, de arriba hacia abajo. El elemento más alto es la vena, sigue la arteria, sigue el nervio. Entonces el elemento del van intercostal que está más pegado al hueso, que está más pegado a la costilla, es la vena. El elemento central es la arteria y el elemento más inferior es el nervio. ¿Ok? Perfecto. Ese es el van intercostal que recorre pegado al borde inferior de la costilla. Nunca hay que olvidar. Muy bien. Bien, hablemos de las costillas no típicas. La primera costilla. La primera costilla es la más corta, la más curva y la más ancha de todas las costillas. La más corta, la más curva y la más ancha, la de mayor grosor. ¿Ok? En su cabeza, aquí está su cabeza, el extremo posterior, la cabeza, solamente posee una carilla articular, ya que la primera costilla se articula de manera exclusiva con la vértebra T1, nada más. Luego el cuerpo de la primera costilla está, ubicado en un plano transversal. Está ubicado en un plano transversal, en un plano horizontal. Por lo tanto, en la primera costilla, en el cuerpo de la primera costilla se describe una cara superior que le estamos viendo acá, habrá una cara inferior, habrá un borde externo y un borde interno. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El cuerpo de la primera costilla no posee ángulo costal, se va completamente hacia adelante. Tampoco, ya que está echada y tiene una cara superior y una cara inferior, y los bordes son externo e interno, no posee un surco costal. No se ve un surco costal en la costilla, en la primera costilla. Sin embargo, debajo de la primera costilla sí recorre un van intercostal. El primer van intercostal está debajo de la primera costilla. Sí está presente. Pero digamos que no hay un surco por donde éste recorra. Simplemente el primer van intercostal recorre debajo de la cara inferior de la primera costilla. ¿Ok? En su cara superior podemos ver acá lo más destacable, lo más importante que siempre enseñan los maestros clásicos de anatomía, es que en la cara superior nosotros vemos acá dos depresiones. ¿Ven ustedes acá? Una depresión anterior, una depresión posterior, separadas por un pequeño tubérculo. Esto es lo característico de la primera costilla en su cara superior. Este de acá, el anterior, es el surco para la vena subclavia. Es decir, acá la vena subclavia se apoya y al apoyarse pues deja impresionada a la primera costilla. Deja su impresión, deja su huella sobre la primera costilla. Surco para la vena subclavia. Detrás está el surco para la arteria subclavia. Delante la vena, detrás la arteria. Surco para la arteria. Ambos vasos dejan impresionadas pues a la primera costilla. ¿Correcto? Muy bien, dejan su impresión, su huella ahí. Y entre estos dos surcos hay un cachito, un tubérculo. Se llama el tubérculo para el músculo escaleno anterior, como lo he escrito acá. Tubérculo para el músculo escaleno anterior, que es un músculo del cuello, que se inserta acá. O también llamado tubérculo de Lisfranc. Tubérculo de Lisfranc. Bastante simple, ¿correcto? Tubérculo de Lisfranc. Tubérculo para el músculo escaleno anterior. También vemos otras rugosidades, por ejemplo acá, estas rugosidades para el escaleno medio. Esta rugosidad de acá es para el serrato mayor o serrato anterior, y acá adelante, esta rugosidad es para el subclavio. Pero no siempre se ven, especialmente en costillas de niños o en costillas de mujeres, son más delicadas, no se ven tanto. Pero lo que sí siempre se ve es estas dos impresiones y este tubérculo, por eso siempre deben recordar. Es característico propio de la primera costilla, no se ve en otras costillas.
Muy bien, ahí está. Surco para la vena, surco para la arteria, entre los el tubérculo del diafragma, para el canal anterior. Muy bien. Las costillas 11 y 12, las dos últimas, también en su cabeza tienen solamente una costilla, perdón, una carilla. Una carilla que se articula exclusivamente con la vértebra correspondiente. Es decir, la costilla 11 se articula exclusivamente con la vértebra T11 y la costilla 12 con la vértebra T12 de manera exclusiva. Y además, las costillas 11 y 12 no poseen en su tubérculo costal, no poseen tubérculo costal, por ende, no se articulan con las apófisis transversas de las vértebras T11 y T12. Por eso están, entre comillas, flotando. Por eso es que no forman articulación costotransversa. Muy bien, perfecto. Algunas características peculiares de algunas costillas y que a veces se preguntan en los exámenes. La primera costilla, siempre acuérdate, es la más corta, la más curva, la más ancha. Esta. Las costillas, empezando de la primera hacia abajo, la primera es la más ancha de todas. Y las costillas se van adelgazando. La más angosta de todas será la 12. La más delgada, la costilla más delgada será la 12. Es decir, en sentido descendente van disminuyendo su grosor. Así de claro. ¿Ok? Van disminuyendo su grosor. Muy simple. Entonces, la más ancha es la primera, la más delgada será la 12. La primera costilla es la más curva y la más corta. La costilla más larga es la séptima. La más larga es la séptima. Y de ahí nuevamente comienzan a disminuir de tamaño. ¿Ya? No es que la primera sea más corta y que la 12 será la más larga. No, la más larga es la séptima. Pero de ahí nuevamente reducen su tamaño. ¿Ok? Perfecto. La 12 es la más delgada, la más rectilínea y está en plano vertical. La primera está horizontal. ¿Ok? Perfecto, entonces ya lo saben. Bien. Acá este es un concepto, ¿no? Siempre decimos arcos costales verdaderos, falsos y flotantes, ¿no? Ya les he dicho que un arco costal es la reunión de la costilla más su respectivo cartílago. Eso es un arco costal. Costilla más su respectivo cartílago. Porque todas las costillas, sin excepción, tienen un cartílago en su extremo anterior. Todas. ¿Correcto? Muy bien. Arcos costales verdaderos, o costillas verdaderas también dicen algunos, son los 7 primeros. Porque su cartílago se articula directamente al esternón. Ninguna costilla se articula directamente al esternón. No, el que lo hace es el cartílago, ¿correcto? El cartílago costal de los 7 primeras costillas, el cartílago de las 7 primeras costillas se articula directamente al esternón, solamente los 7. Puedes contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a cada lado. ¿Correcto? A cada lado. Entonces, los 7 primeros cartílagos costales, o sea, los cartílagos de las 7 primeras costillas se articulan. Por eso se llaman costillas verdaderas o arcos costales verdaderos. Los cartílagos costales de la 8, la 9 y la 10 se articulan con el cartílago inmediatamente superior. Es decir, el cartílago costal de la de la octava, el cartílago costal de la octava se articula al de la séptima, el de la novena a la octava, el de la décima a la novena. Se articulan con el cartílago inmediatamente superior. De allí que las costillas 8, 9 y 10 se llaman costillas falsas. Falsas o paraesternales, también les dicen, paraesternales, de la 8, 9 y 10. Y las flotantes, no es que no tengan cartílago, las flotantes sí tienen cartílago, lo que pasa es que su cartílago, su extremo anterior es libre, es como un muñón, su extremo anterior es libre, no se articulan con nada, se llaman las costillas flotantes, ¿ok? Muy bien, los cartílagos costales son de naturaleza hialina, ya lo dije hace un rato, son cartílagos de naturaleza hialina, también son 24 pares, cada uno se articula, todos los cartílagos se encuentran unidos al extremo anterior de una costilla. Por lo tanto, digamos que cada cartílago se articula lateralmente con una costilla, siempre. Pero solamente los 7 primeros cartílagos costales se articulan con el esternón y forman la articulación condroesternal. Esta raíz condro, seguramente en histología ya lo han visto, esta raíz condro significa cartílago, condroesternal, cartílago con esternón, solamente los 7 primeros. El de la 8, 9 y 10 se articulan con el cartílago inmediatamente superior y el de la 11 y la 12 tiene su extremo anterior libre, ya lo mencioné. Bien, el esternón, el famoso esternón que lo tenemos en el centro del pecho,
¿no? El esternón. Es un hueso plano único. Un hueso plano único, ¿correcto? Presenta tres partes. Al esternón clásicamente se le comparaba con un puñal o con una pequeña daga, con un cuchillo pequeño. Entonces decían los anatomistas, tiene un mango. La parte superior se llama mango. O manubrio. Manubrio significa que se puede agarrar con la mano. Manubrio, de maniobrar, de agarrar con la mano. Eso significa. Manubrio, mango. Luego tienes el cuerpo o mesoesternón. Y finalmente, la parte inferior, apófisis o apéndice xifoides. Actualmente le decimos proceso xifoides. El proceso xifoides. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, manubrio o mango, la parte más superior y la más ancha, ¿no? La parte más ancha del esternón es el manubrio o mango. La parte media y la más larga es el cuerpo o mesoesternón. Y la inferior y más pequeña y delgada, la apófisis o proceso xifoides. Muy bien, simple. El manubrio es la porción más ancha, ya les he dicho, y con mayor grosor de tejido óseo compacto. Como todo hueso plano, tiene una corteza, el esternón tiene una corteza de tejido óseo compacto. Pero esta corteza de tejido óseo compacto es particularmente gruesa en el manubrio. Gruesa en el manubrio. ¿Correcto? Muy bien. Y en su interior posee escasa cantidad de tejido óseo esponjoso. El borde superior de este manubrio, este borde superior como una escotadura, ven acá, ustedes se lo pueden palpar en la base del cuello. Ustedes se pueden palpar en la cara anterior, en la base del cuello, esta escotadura. El borde superior del manubrio se llama horquilla esternal. Horquilla esternal o también llamada escotadura yugular. Escotadura yugular u horquilla del esternón. Ese es borde superior que ustedes se pueden palpar, en algunas personas incluso se puede ver. ¿Correcto? Esta escotadura yugular u horquilla del esternón se encuentra en reposo, ven ustedes, está a la altura, a nivel de la vértebra T2. T2, la vértebra T1 está más arriba, ven ustedes, en cambio la horquilla está más abajo, a nivel de T2. Muy bien. El punto más ancho del manubrio, el punto más ancho es precisamente donde se articula el primer arco costal. El primer par de cartílagos costales se están articulando en el punto más ancho de todo el manubrio y de todo el esternón. El borde inferior, el borde inferior del manubrio se articula con el cuerpo del esternón. El borde inferior del manubrio se articula con el cuerpo del esternón. Esta articulación se llama articulación manubrio esternal. Manubrio esternal. La cual, si la vemos de perfil, forma un ángulo. Y ese es el famoso ángulo esternal o ángulo de Lewis. Ángulo esternal o ángulo de Lewis. Está, digamos, está detrás de esta articulación, porque se ve de perfil. Acá está el famoso ángulo de Lewis, a nivel de la articulación manubrio esternal. Ángulo esternal o ángulo de Lewis, así se escribe. Y justamente a los lados, a ambos lados del ángulo de Lewis, se está articulando, ¿ven? El segundo arco costal. El segundo arco costal. El primer arco costal se articula en el punto más ancho del manubrio. El segundo arco costal se articula a los lados del ángulo de Lewis. ¿Correcto? Muy bien. Aquí está el esternón, visto de perfil, visto de adelante, aquí está. Ese es el ángulo de Lewis. Está detrás en la cara posterior de la articulación manubrio esternal. Muy bien, muy simple. El cuerpo del esternón es la porción más larga y tiene su corteza de tejido óseo compacta es delgada. Es delgada y tiene mayor cantidad de tejido óseo esponjoso en su interior. En algunas personas, en su tercio inferior o en la mitad inferior del cuerpo, presenta osificación incompleta. Hay personas que acá queda como un hueco, es decir, no se osifica completamente, queda como un cartílago. La mitad inferior o el tercio inferior del cuerpo. Muy bien. El cuerpo es la porción más larga del esternón.
El borde superior del cuerpo se articula con el manubrio y forman el ángulo de Lewis. No te olvides que a los lados del ángulo de Lewis se articula el segundo cartílago costal, el segundo arco costal. A los lados del cuerpo se articulan del tercer al sexto arcos costales. Del tercer al sexto arcos costales se articulan a los lados del cuerpo del esternón. ¿Correcto? El extremo inferior del cuerpo se articula con el proceso oxifoides. Esta articulación entre el cuerpo y el proceso oxifoides se llama, como he puesto acá, articulación xifoesternal. Xifoesternal. Y a ambos lados de la articulación xifoesternal se articula el séptimo arco costal. Y ahí terminan los arcos costales que se articulan con el esternón. ¿Quedó claro? El primero se articula en la parte más ancha del manubrio. El segundo se articula a los lados del ángulo de Lewis. Del tercero al sexto se articulan a los lados del cuerpo del esternón. Y el séptimo se articula a los lados del ángulo xifoesternal. Xifoesternal, ¿correcto? Muy bien, bastante simple. Ahí está, el proceso xifoides o apófisis o apéndice xifoides, la porción más distal del esternón, es la última porción en osificarse. El esternón suele osificarse entre los 18 y 25 años de edad, especialmente el manubrio y el cuerpo, entre los 18 y los 25 años de edad. Sin embargo, el xifoides tarda más, termina de osificarse a los 40 años. Digamos, el borde inferior, el vértice inferior del proceso xifoides se puede encontrar generalmente a nivel de la vértebra T9, usualmente, y si es particularmente largo, porque a veces hay personas que tienen un xifoides más largo, puede llegar a la altura de la vértebra T10. Pero el proceso xifoides usualmente está a la altura de la vértebra T9, usualmente. Muy bien. Perfecto. Ya, acá está lo que les contaba. Pues miren, el esternón, ya, en el esternón se articula digamos, con 18 estructuras. Es decir, perdón, con 16 estructuras, yo estoy mal, discúlpenme, con 16 estructuras. El esternón se articula con 16 estructuras, 8 a cada lado. Es decir, se articula con la clavícula, a cada lado, miren ustedes acá, se articula con las clavículas a cada lado y con los 7 primeros arcos costales. ¿Verdad? 1 más 7 es 8, ¿no? Y 8 por 2 es 16, ¿no? Ya, muy bien. 16 articulaciones, 16. El esternón se articula con 16 estructuras, 8 a cada lado, ¿correcto? Muy bien. Acá me están preguntando, ¿a qué edad se osifica el esternón? Ya, el esternón usualmente se osifica entre los 18 y 25 años de edad. Generalmente es un poco más prematuro en las mujeres, se osifica más temprano, 18 o 20 años. La primera porción del esternón en osificarse es el manubrio. De ahí tarda un poquito más el cuerpo, que termina osificarse en 20, 22 años en las mujeres. En el varón tarda un poco más hasta los 25 años. Pero en ambos sexos el proceso xifoides tarda más en osificarse. A veces termina de osificarse a los 40 años. Muy bien. Bien, les decía que el esternón se articula con 16 estructuras, 8 a cada lado. A cada lado con la clavícula y con los 7 primeros arcos costales. Con los 7 primeros arcos costales. ¿Correcto? Entonces así de sencillo. Tal como les he descrito, ¿no? Tal como ya lo describí hace un momento. Muy bien. Entonces ahí está. Bien, ya hemos visto los huesos, ahora hablemos del tórax en conjunto. El tórax en conjunto, como ven ustedes, tiene forma de un cono. Tiene forma como de un cono o de una pirámide achatada en sentido antero-posterior. Es como un cono al cual lo has apretado de adelante hacia atrás. Entonces, digamos que el diámetro que va de adelante hacia atrás es menor que el diámetro horizontal. Es decir, en el tórax predomina el diámetro horizontal o también le decimos transversal. ¿Correcto? Y eso es importante porque hay exámenes auxiliares, por ejemplo, las tomografías. La tomografía computarizada nos permite ver cortes transversales del tórax y para evaluar los campos pulmonares u órganos mediastínicos, ¿correcto?
Y uno lo primero que ve es la configuración externa del tórax. Y normalmente un tórax, el diámetro horizontal, el diámetro transversal, siempre suele predominar sobre el diámetro antero-posterior. Si no es así, si vemos que el diámetro antero-posterior está notoriamente aumentado, entonces estamos hablando de un tórax en tonel, o tórax cilíndrico, o barrel chest, como dicen los americanos, un tórax en tonel o tórax cilíndrico, lo cual es característico, si es patológico, es un tórax enfisematoso, tórax retenedor de aire, ¿correcto? O también, por ejemplo, las personas que sufren asma, ya tienen larga data de asma, entonces también se les, digamos, se ensancha el tórax, ¿no? Pero también les cuento que el tórax en tonel o tórax cilíndrico puede ser normal, y es especialmente normal en personas que son naturales de la altura, por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Personas que son naturales de la altura tienen un tórax relativamente cilíndrico, es propio de la baja presión atmosférica y de la presión negativa incrementada o intensificada dentro de su cavidad torácica, propio de la altura. ¿Ok? Bien. Entonces, pero usualmente el diámetro transversal es mayor que el diámetro antero-posterior. El máximo diámetro transversal del tórax está a nivel del octavo arco costal. Presenta a cada lado los 12 arcos costales, a la derecha y a la izquierda, y 11 espacios intercostales. Cada espacio intercostal está debajo de su respectivo arco costal. Está debajo de su... Es decir, tengo el primer arco costal y debajo el primer espacio intercostal. Segundo arco costal, debajo, segundo espacio intercostal. Tercer arco costal, debajo, tercer espacio intercostal. Y así sucesivamente. El único arco costal que no tiene debajo un espacio intercostal será el último, pues, el número 12. El arco costal número 12, el último, no tiene debajo un espacio intercostal. ¿Correcto? Muy bien. Y cada espacio intercostal estará ocupado por músculos, pero también está ocupado por el van intercostal, que viaja pegado al borde inferior de cada costilla, ya les dije. Existen entonces a cada lado 11 van intercostales, 11 van intercostales a cada lado. Y la pregunta es, ¿hay un van que esté debajo de la última costilla? Sí, sí hay, pero ese no se llama van intercostal. El que está debajo de la costilla 12 se llama van subcostal. Subcostal. ¿Quedó claro? Muy bien. Asimismo, el tórax tiene dos orificios. Un orificio superior, ven ustedes acá, el orificio torácico superior o cérvico torácico, y el orificio torácico inferior u orificio tóraco-abdominal, ¿no? Bastante simple. El orificio torácico superior o cérvico torácico está delimitado, como ven ustedes acá, de atrás para adelante, borde superior de la vértebra T1, borde superior de la vértebra T1, ¿correcto? Borde interno del primer arco costal, borde interno del primer arco costal, y adelante la horquilla del esternón o escotadura yugular. Como sabemos, esta horquilla del esternón no está a la misma altura que la vértebra T1, está más abajo. Por eso este orificio no es completamente horizontal, mira hacia arriba, pero también mira hacia adelante. Está inclinado. Y sus diámetros, predomina el diámetro horizontal, transversal, que es de 10 a 12 centímetros, y el antero-posterior, que es de 5 a 8 centímetros. Muy bien. El otro orificio de abajo, tóraco-abdominal, delimitado atrás por el borde inferior de la vértebra T12, luego sigue el borde inferior del último arco costal, del arco costal número 12, luego sigue este elemento que ven acá, este conjunto de cartílagos. Esto se llama el reborde costal, o reborde subcostal también se dice. Reborde subcostal, que uno lo puede palpar en la parte superior del abdomen, es fácilmente palpable. Esto se llama reborde subcostal. Reborde subcostal. Y está formado por los cartílagos, por la unión de los cartílagos del 7 al 10. Los rebordes subcostales, cada uno está formado por la unión de los cartílagos costales séptimo al 10. ¿Correcto? Y en el centro aquí está el proceso sifoides. Este agujero tóraco-abdominal mira hacia abajo y hacia adelante, ¿no?
y su diámetro siempre predomina el diámetro transversal, que es de 28 a 30 centímetros, mientras que el antero-posterior es casi la mitad, 12 a 15 centímetros. Muy bien, ya hemos visto entonces los huesos y los cartílagos que forman la pared torácica. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito la vascularización para que se entienda mejor el panorama. Hablemos de la famosa arteria aorta. Aquí está la aorta, ¿ven? Miren, tiene forma, los antiguos anatomías dicen, tiene forma de un bastón. Esos bastones antiguos que usaban los caballeros ingleses, ¿no? Esos bastones que tienen un mango curvo. Pues a este mango curvo de esos bastones clásicos se les decía callado. Callado, con Y. Callado es con Y, con Y, ¿eh? No es con doble L. ¿Ya? Es con Y. Callado es mango curvo de esos bastones. Entonces, de ahí es que le pusieron ese nombre acá. Entonces, la aorta. La aorta nace del ventrículo izquierdo del corazón. Es la arteria madre de todas las arterias del cuerpo. Es la que lleva sangre oxigenada. Es la que va a distribuir sangre oxigenada a todas las demás arterias del cuerpo. La aorta nace del ventrículo izquierdo del corazón, ¿correcto? En su origen es más ancha, 2.8 centímetros en su origen, y en la medida que va bajando y va soltando ramas, va perdiendo ramas, se va angostando, pues. Y en su extremo inferior termina con un diámetro de 2.5 centímetros. La aorta atraviesa al músculo diafragma, por ende tiene una porción en el tórax y una porción en el abdomen. Es de allí que se habla de aorta torácica y aorta abdominal. Es la misma arteria, no es que haya una aorta en el tórax y otra aorta en el abdomen, no, es la misma arteria, que tiene una porción torácica y una porción abdominal, sino que los maestros dicen aorta torácica y aorta abdominal. Es lo mismo, ¿correcto? La aorta atraviesa el diafragma a la altura de la vértebra T12, y termina delante de la vértebra L4, delante de la cuarta vértebra lumbar. ¿Y cómo termina? Dividiéndose en dos, bifurcándose. ¿Cuáles son las ramas terminales de la aorta? Estas dos famosas arterias, las arterias ilíacas comunes. Ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda. ¿Quedó claro? Muy bien. Acá me preguntan, ¿el callado está a la altura? Ahorita voy a mencionar eso, si está a la altura del ángulo de Lewis o no. Ahorita voy a mencionar eso. Primero la parte panorámica, ¿ok? Entonces, la aorta nace del ventrículo izquierdo del corazón, ¿correcto? Como ven ustedes, se encorva hacia la izquierda, se encorva hacia la izquierda y hacia atrás para bajar pegada a la columna vertebral, pero no exactamente delante de ella, sino delante y a la izquierda, ¿no? La aorta baja ubicada delante y a la izquierda de la columna, ¿correcto? Y por ahí baja. Atraviesa el diafragma a la altura de la vértebra T12 y termina la aorta, tiene una porción en el abdomen también, eso se llama aorta abdominal, es lo mismo, es una porción de la aorta nada más, y termina delante de la vértebra L4, dividiéndose en sus dos ramas, ilíaca común derecha y ilíaca común izquierda. ¿Ok? Bien. En este capítulo de tórax hablaremos de la porción torácica nada más. De la aorta abdominal hablaré obviamente en el capítulo de abdomen. Entonces, la aorta torácica, la porción torácica de la aorta, esta porción torácica, mira la forma que tiene, encorvada. Entonces, a la porción torácica de la aorta se le divide en tres porciones. El segmento torácico de la aorta se divide en tres porciones. La primera porción es la porción ascendente, la aorta ascendente, así se le llama. Aorta es la más pequeña de todas. La primera porción es la más pequeña de todas, se llama aorta ascendente, porque el flujo sanguíneo está yendo hacia arriba. Aorta ascendente, primera porción. Esta es la que nace directamente del corazón, del ventrículo izquierdo. Aorta ascendente, primera porción. La segunda porción es el callado, es la curva. Callado de la aorta. Esa es la segunda porción. Se dirige hacia la izquierda y hacia atrás. No te olvides. Y finalmente, la tercera porción, la aorta descendente. La aorta descendente, que baja pues pegada a la columna vertebral delante y a la izquierda de esto. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Si ustedes me preguntan por referencias con respecto al ángulo de Lewis, precisamente
Si ustedes trazan un plano por el famoso ángulo de Lewis, eso lo vamos a ver en mediastinos, ¿ya? Pero les voy adelantando. Cuando uno traza un plano horizontal del ángulo de Lewis hacia atrás, ¿se acuerdan el ángulo de Lewis, no? El ángulo entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Trazan un plano hacia atrás, ese plano cae en el borde inferior de la vértebra T4. Ese plano cae en el borde inferior de la vértebra T4. Y ese plano corta imaginariamente a la aorta, así, de esta manera, corta imaginariamente a la aorta, y separa perfectamente la primera de la segunda porción y la segunda de la tercera. ¿Correcto? Es decir, la separación que hay entre aorta ascendente y callado está trazado precisamente por ese plano imaginario, que va del ángulo de Lewis hacia el borde inferior de la vértebra T4. De la misma manera, el callado de la aorta con la tercera porción. Eso significa entonces que la primera y la tercera porción de la aorta están debajo del plano. En cambio, el callado está encima del plano. El borde inferior, si quieres, la cara inferior del callado está a nivel del ángulo de Lewis. Pero no todo el callado. El callado tiene un grosor. ¿Correcto? Muy bien. Entonces espero haber aclarado ese punto. Muy bien. Y así baja. Bien. ¿Cuáles son las ramas de la aorta a nivel del tórax? Eso nunca te olvides. Por ahí es una pregunta clásica, ¿no? De colegio, de esto le preguntan a los muchachos en los realities, en Esto es Guerra, ¿no? ¿Cuáles son las primeras ramas de la aorta? Y responden, ¿no? Le hacen preguntas de cultura general. Las primeras ramas de la aorta, nunca te olvides, son las arterias coronarias. Las primeras ramas de la aorta son las arterias coronarias que irrigan al corazón. Y son las únicas ramas que nacen de la primera porción, de la aorta ascendente. Así que el corazón, el primer órgano que irriga es a sí mismo. Después irriga el resto. ¿Estamos de acuerdo? Las primeras ramas que irrigan que nacen de la aorta ascendente son las coronarias, que son dos, la coronaria derecha y la coronaria izquierda, que van a irrigar al corazón. Luego, de la segunda porción del callado, nacen tres famosas ramas, no sé si las ven acá, ven. 1, 2, 3. Las ramas, en orden, ¿ah? Como el flujo sanguíneo va así, de derecha a izquierda, entonces la primera rama es la más derecha. La primera rama es el tronco arterial brachiocefálico. Tronco arterial brachiocefálico. La segunda es la arteria carótida común izquierda. Carótida común izquierda. Y la tercera es la arteria subclavia izquierda. ¿Correcto? Esas son las tres ramas del callado. Una cosa es que te pregunten cuáles son las primeras ramas de la aorta, y otra cosa muy diferente es cuál es la primera rama del callado de la aorta. Ese es otro cantar, ¿correcto? Las primeras ramas de la aorta son las coronarias, pero la primera rama del callado es el tronco arterial brachiocefálico. Este tronco arterial brachiocefálico más arriba se va a dividir en dos. Este tronco arterial brachiocefálico se va a dividir en dos. Se va a dividir en la carótida común derecha y la subclavia derecha. Es decir, las homólogas a estas otras dos, pero las derechas. Carótida común derecha y subclavia derecha no nacen directamente del callado de la aorta, nacen del tronco arterial brachiocefálico. En cambio, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda sí nacen directamente del callado de la aorta, separadas entre sí. ¿Ok? Bastante claro. Entonces no lo olviden. Luego de la aorta descendente, da las arterias intercostales posteriores. Claro que le he puesto de la cuarta a la 12, pero entiéndase que la número 12 es la arteria subcostal, porque debajo de la última costilla no hay espacio intercostal. La número 12 es la arteria subcostal, ¿ok? Entonces, de la 4 a la 11 más las arterias subcostales. Luego da las arterias esofágicas, las arterias pericárdicas posteriores y las arterias bronquiales izquierdas que van hacia el pulmón izquierdo. Van llevando sangre oxigenada para la oxigenación del tejido del pulmón izquierdo. ¿Ok? Perfecto. Esos son entonces las ramas. Nada más.